Durante décadas dijeron que Marte era solo un desierto frío, un planeta muerto, sin aire, sin voz, sin nada más que polvo. Lo creí durante mucho tiempo. Creía en los informes, las conferencias, los discursos ensayados que hablaban de ciencia, pero ocultaban el silencio, hasta el día en que vi lo que no debía verse. Una imagen, un sonido, un fragmento de datos, y de repente, todo lo que creía saber sobre ese planeta se hizo añicos. Marte nunca ha sido el problema. Siempre lo hemos visto de forma errónea. Buscamos vida como si buscáramos un reflejo, con la esperanza de encontrar algo que se parezca a nosotros. Pero lo que vive allí no se parece a nada que conozcamos, y quizá ni siquiera quiera ser encontrado. Cada nueva prueba, cada pequeño error de transmisión, cada archivo oculto, todo parece apuntar a una sola verdad. Marte no guarda silencio. Espera. Algunos dicen que todo es una teoría conspirativa, que no es más que una sobreinterpretación de datos insuficientes. Pero llega un punto en que las coincidencias dejan de serlo. Y cuando desaparecen archivos, se silencian voces y se retocan imágenes, la duda deja de ser paranoia. Se convierte en instinto, el instinto de quien presiente que algo está a punto de descontrolarse. Esta nueva evidencia, la que pasó desapercibida, la que aún persiste, podría cambiar todo lo que creemos sobre el planeta rojo. Y si es real, quizá no solo estemos descubriendo Marte, quizá estemos despertando algo que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Y sinceramente, creo que ya es demasiado tarde para fingir que no oímos la llamada. Siempre me ha intrigado el silencio, sobre todo el que proviene de lugares donde debería haber ruido, o al menos alguna forma de presencia. Cuando las primeras señales de Marte empezaron a llegar con fallos, nadie les prestó mucha atención. Lo atribuyeron a la distancia, a la interferencia solar, a las limitaciones tecnológicas. Pero con el tiempo, ese silencio se volvió denso, casi intencionado, como si algo intentara silenciarnos deliberadamente. Y fue entonces cuando la curiosidad se transformó en desconfianza. Recuerdo la noche en que observé las transmisiones de Rover Perseverance. Todo transcurría según lo previsto, hasta que nada, ni datos, ni imágenes, solo una sucesión de segundos vacíos, 30 minutos de ausencia total. Y cuando regresó la señal, algo había cambiado en los colores de las imágenes, en el ruido del canal de audio, en los metadatos. Era como si el silencio hubiera dejado huella. Algunos ingenieros del equipo técnico mencionaron anomalías de compresión, otros hablaron de un fallo temporal en las comunicaciones. Pero hubo quienes susurraron que el silencio era una respuesta, que algo al otro lado, de alguna manera, también nos había oído. Me reí en ese momento, claro, ¿quién no lo haría? Pero la risa se apagó cuando los informes empezaron a desaparecer de los servidores de la NASA. Durante semanas intentaron reconstruir la historia de la señal. Un amigo físico me dijo que había encontrado fragmentos de datos que no se ajustaban a ningún patrón humano conocido. Líneas de código binario sin origen, con repeticiones casi rítmicas. Es solo interferencia cósmica, dijeron. Pero yo había visto interferencia antes, y esto era diferente, tenía un orden. Y fue en ese silencio, denso, calculado, casi humano, donde comprendí que el verdadero misterio no era lo que Marte decía, era lo que él. Opté por no decirlo. Y en el fondo, una pregunta comenzó a resonar en mi mente. Si el silencio transmite un mensaje, ¿qué es exactamente lo que Marte intenta ocultarnos? Oficialmente nadie habla de ello, ni en foros de astronomía, ni en conferencias, y mucho menos en entrevistas televisadas. Pero entre quienes han pasado suficiente tiempo en agencias espaciales, el rumor es constante. Un archivo restringido, clasificado en la década de 1990, conocido solo como Dossier Rojo. El nombre suena casi banal, pero el contenido, eso dicen, nunca debió haber existido. Todo comenzó cuando un equipo de científicos detectó patrones inusuales en los datos de la sonda Marte Observador, poco antes de que desapareciera. Oficialmente se trató de un fallo técnico, pero extraoficialmente
Alguien había hecho una copia de seguridad de algunos datos y la había enviado a un directorio imposible de rastrear. Este directorio acabó recibiendo el apodo de Dossier Rojo. Y lo que allí se encontró fue inquietante. Imágenes de formaciones geométricas en la superficie marciana, acompañadas de mediciones magnéticas que no coincidían con nada conocido. Lo curioso es que, poco después de la filtración, algunos de los responsables fueron trasladados o simplemente desaparecieron del panorama científico. No fueron despedidos, solo reasignados. Puestos diplomáticos, consultorías privadas, cargos en observatorios lejanos. Era como si alguien estuviera reacomodando las piezas para que el tablero volviera a parecer normal. Pero las sombras que dejó este ajuste nunca desaparecieron. Años después, un ingeniero jubilado me confió que había visto uno de los archivos originales. Dijo que contenía registros de algo que se movía lentamente bajo la superficie, captados por un radar de penetración terrestre. El movimiento era rítmico, constante, como un pulso. Usó esta palabra, pulsación. Y cuando le pregunté si podría haber sido un error de lectura, simplemente sonrió con cansancio y respondió: los errores no dejan latidos del corazón. El Dossier Rojo desapareció oficialmente de los registros en 2003 durante una migración de servidores. Casualmente o no, ese mismo año comenzaron a cobrar fuerza los primeros proyectos de colonias privadas en Marte. Desde entonces, nadie ha admitido su existencia. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Y si lo borrado no fue un error, sino una confesión? Existe una curiosa diferencia entre lo que envían las ondas y lo que recibimos aquí en la Tierra. Un lapso de tiempo casi imperceptible, pero suficiente para que ocurran muchas cosas. Las imágenes que llegan a nuestros ojos ya han pasado por filtros, calibraciones, ajustes de color y compresiones. Pero hay un detalle que pocos notan. No todas se publican. Algunas permanecen almacenadas en servidores internos marcadas con discretas etiquetas. Revisión interna, confidencial o simplemente sostener. Estas son las que más me intrigan. Una vez, un empleado anónimo me envió un paquete encriptado. Dentro había 16 imágenes sin procesar. Al principio, nada especial. Paisajes áridos, sombras, rocas, todo lo que esperamos de Marte. Pero al ajustar el contraste y ampliar los píxeles, surgieron formas que no deberían estar ahí. Líneas simétricas, ángulos perfectos, patrones que no aparecen por casualidad. Y en el centro de una de ellas, algo que parecía una estructura, pequeña pero innegablemente hecha a propósito. Cuando estas imágenes circularon entre algunos grupos independientes de astrofotógrafos, comenzaron las discusiones. Algunos decían que eran artefactos de compresión, otros interferencia óptica. Pero existía un consenso tácito. Nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre lo que veían, porque, en cierto modo, admitir que era real significaba reescribir por completo nuestra comprensión de Marte y de nosotros mismos. Los metadatos de las fotos indicaban una secuencia incompleta. En otras palabras, el conjunto original tenía más fotogramas, pero algunos se eliminaron antes de la emisión pública. El número de archivos saltó de 2306 a 2312, como si 6 fotogramas nunca hubieran existido. El hueco perfecto, el tipo de corte que solo ocurre cuando alguien decide qué puede o no puede ver el mundo. Desde entonces, cada vez que la NASA publica una nueva galería de imágenes de Marte, contemplo esos paisajes silenciosos con otros ojos, porque ahora sé que detrás de cada imagen publicada puede haber docenas que jamás veremos, y quizá en ellas resida el detalle perdido, el punto donde se oculta el secreto, a la espera de que se nos escape algún error humano. Cuando se instalaron los primeros micrófonos en los rovers, la promesa era sencilla: oír Marte por primera vez. El público esperaba suaves brisas, siseos metálicos, quizá el sutil crujido del polvo, y, en efecto, eso fue lo que reportaron. Pero había algo más. El audio original, sin editar,
contenía algo diferente, una vibración subterránea casi imperceptible que parecía resonar a intervalos regulares, un pulso, un ritmo, y de alguna manera no sonaba natural. Recuerdo cuando un ingeniero del equipo comentó en broma que Marte respiraba. En aquel momento todos rieron, pero la broma perdió su gracia cuando el mismo patrón sonoro empezó a repetirse a horas precisas, como si el planeta siguiera su propio reloj. El fenómeno se registró durante semanas, hasta que misteriosamente las grabaciones completas desaparecieron de la base de datos pública. En su lugar, aparecieron versiones atenuadas y filtradas, como si alguien quisiera sofocar la respiración de un mundo. Movido por la curiosidad, busqué una copia original. Encontré una, incompleta, pero auténtica. Al reproducirla a velocidad reducida, surgió algo, una secuencia rítmica de 3 pulsos cortos y uno largo, intercalados con pausas regulares. Era casi musical. Envié el archivo a un especialista en acústica planetaria y me respondió sin rodeos: «Eso no es viento, es emisión organizada». La frase se me quedó grabada: emisión organizada. El tipo de término que nadie usa por casualidad. Algunos teóricos comenzaron a comparar el patrón sonoro con ruidos captados en regiones geológicas específicas de la Tierra, lugares con mínima actividad sísmica pero vibración constante. Pero en Marte, el sonido no provenía del suelo, provenía de debajo de él, de un punto demasiado profundo para ser explicado por simples movimientos tectónicos. Era como si algo ahí abajo estuviera activo, o despertando, o habitado. Desde entonces he considerado ese sonido como una especie de firma, un recordatorio de que el silencio no es ausencia, sino una elección. Porque quizá Marte nunca fue un planeta muerto, sino simplemente un planeta que, hasta ahora, ha elegido el susurro en lugar de hablar. Las tormentas de polvo en Marte siempre se han considerado fenómenos caóticos, vientos descontrolados, partículas en suspensión, remolinos aleatorios que barren todo el planeta. Pero hace unos años, una serie de imágenes satelitales empezaron a sugerir lo contrario. El caos, al parecer, tenía un ritmo. Había repeticiones, formaciones circulares que se movían como engranajes invisibles, interconectadas, danzando al mismo compás. No era solo un fenómeno meteorológico, era un patrón. Un astrofísico francés, ahora jubilado, me mostró gráficos de frecuencia extraídos de las tormentas. Las variaciones de densidad seguían una proporción precisa, cercana a la secuencia de Fibonacci. Un patrón natural, sí, pero extremadamente raro en eventos de tal magnitud. Me dijo algo que jamás he olvidado. Cuando el universo repite una forma, es porque alguien o algo intenta hacerse oír. Esa frase resonó en mi cabeza durante meses. Lo más curioso es que las tormentas parecen evitar ciertas regiones específicas, como si orbitaran alrededor de algo invisible. Zonas donde el suelo es magnéticamente inestable y la señal de las ondas sufre interferencias inexplicables. ¿Coincidencia? Tal vez, pero las coincidencias no suelen repetirse durante décadas, en distintas misiones, con distintos equipos. Y sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre. Existen registros de remolinos de polvo que aparecen consistentemente en las mismas ubicaciones geográficas casi al mismo tiempo, año tras año. Algunos ingenieros los han apodado los alientos del planeta. Otros prefieren llamarlos ciclos inteligentes. Por supuesto, nadie confirma nada oficialmente, pero en secreto, la teoría está cobrando forma. ¿Y si las tormentas fueran una forma de comunicación? Un lenguaje hecho de polvo y viento que solo podemos ver, nunca oír. Pienso en esto cada vez que veo imágenes recientes de Marte envuelto en esa neblina anaranjada. Porque si el caos sigue un patrón, quizá el planeta esté intentando decirme algo. Y la pregunta que me inquieta es, ¿tenemos el valor de comprender lo que está diciendo? La primera vez que oí hablar de ellos fue en un foro cerrado para astrónomos aficionados. Un usuario anónimo publicó una secuencia de imágenes extraídas de transmisiones en directo de Curiosidad. 3 imágenes casi idénticas, tomadas con apenas segundos de diferencia. Al primera vista, nada fuera de lo común.
Pero al ampliar la imagen y ajustar el brillo, la anomalía se hizo evidente. Una sombra alargada, proyectada sobre el suelo, que se movía entre las tomas, sin origen visible, sin explicación. La NASA lo clasificó como fallo óptico. Dijo que era un artefacto causado por variaciones en la luz solar combinadas con polvo en suspensión. Una explicación plausible, de no ser por un detalle. La sombra se proyectaba en la dirección opuesta a la posición del Sol en ese instante. Un error geométrico imposible, y sin embargo, ahí estaba. Un rastro oscuro y nítido que se movía con intención. Comenzaron a aparecer otros registros. Pequeñas manchas que se movían entre las rocas. Manchas que parecían cambiar de forma y tamaño, como si reaccionaran a la luz. En algunos casos, el vagabundo parecía como si la cámara se ajustara, como si sus sensores hubieran detectado movimiento real. Pero rara vez se publicaban las secuencias completas. Lo que llegaba al público eran cortes, fragmentos, versiones limpias, sin ruido ni sombras. Una fuente dentro de la propia agencia me dijo que internamente estos fenómenos se categorizan como eventos de oscurecimiento transitorio, eventos de atenuación transitoria. Un término lo suficientemente técnico como para no levantar sospechas. Pero entre quienes han analizado los datos brutos, algunos juran que el movimiento de las sombras sigue un patrón, como si estuvieran siguiendo al propio rover, observando, esperando. Desde entonces, ya no puedo mirar las imágenes de Marte con la misma ingenuidad. Cada foto parece ocultar algo fuera del encuadre, algo que se mueve cuando no miramos. Porque quizá el misterio no reside solo en encontrar vida, sino en comprender que nos ha estado observando durante mucho tiempo. Todo comenzó con una imagen banal, una de las miles que Opportunity enviaba fotos a diario, un terreno llano, cubierto de piedrecitas, todas iguales, hasta que un geólogo, revisando los archivos, notó algo extraño. Una de esas piedras no aparecía en la foto anterior. En apenas 12 minutos, simplemente había aparecido. Nadie lo entendía. El vehículo explorador no se había movido. No había viento ni señales de impacto. La roca simplemente apareció. En aquel momento, la NASA clasificó el evento como desplazamiento de escombros. La imagen se describió como algo parecido a un desplazamiento de escombros, pero al ampliarla, la supuesta roca presentaba bordes redondeados, una grieta central y reflejos inusuales, casi como si tuviera estructura. Algunos compararon su forma con la de un pequeño hongo o una colonia mineral viva. Fue una hipótesis que, por supuesto, se descartó rápidamente, pero no sin antes generar inquietud entre los propios investigadores. Días después, nuevas imágenes mostraron el objeto ligeramente desplazado. No era una ilusión. Había cambiado de ubicación. De nuevo, sin una explicación plausible. Los datos térmicos mostraron pequeñas variaciones de temperatura a su alrededor, lo que sugería actividad interna. Pero pronto las imágenes desaparecieron de las bases de datos públicas. Quienes intentaron acceder a ellas se encontraron con el mensaje estándar. El expediente se ha trasladado para su revisión interna. Un elegante eufemismo para «nunca volverás a ver esto». Algunos científicos independientes lograron recuperar versiones de baja resolución de las imágenes. Lo más curioso es que el objeto parecía girar sobre sí mismo entre una foto y otra, como si reaccionara a la presencia del rover. Además, en una de las imágenes, la luz reflejada mostró algo imposible: una marca circular en el suelo, como si hubiera estado parcialmente enterrado antes de emerger. Desde entonces, el caso se conoce como el guijarro marciano o la piedrecita marciana. Un nombre casi cómico para un fenómeno que nadie ha podido explicar de todo. Pero tiendo a pensar que si una simple roca puede moverse por sí sola, quizá Marte esté mucho más vivo de lo que nos atrevemos a admitir. ¿Y qué otras cosas podrían estar moviéndose, esperando a que miremos el tiempo suficiente para darnos cuenta? Ese patrón siempre me inquietó.
Cada vez que un descubrimiento marciano se desvía del guión oficial, alguien desaparece. No físicamente, sino de la vida pública. Se trata de investigadores que de repente cambian de campo, abandonan décadas de trabajo o simplemente deciden alejarse de las cámaras. Y cuanto más profundizaba en estas historias, más claro me resultaba que el silencio no era una coincidencia, era una estrategia. Uno de los casos más conocidos, y curiosamente menos comentados, es el de la astrobióloga doctora Evelyn Crane. En 2015, publicó un artículo preliminar sobre microestructuras orgánicas detectadas en muestras simuladas de suelo marciano. Unas semanas después, el estudio fue retirado debido a inconsistencias metodológicas. Evelyn nunca volvió a hablar del tema. Se mudó al interior de Alaska y se dedicó a la biología marina. ¿El detalle? Nunca antes había estudiado los océanos. Otro ejemplo es el del ingeniero electrónico Pavel Moravec, responsable de algunos de los sensores térmicos del Curiosidad. En una reunión a puerta cerrada, informó de lecturas incompatibles con el vacío marciano. A la mañana siguiente, le revocaron el acceso al laboratorio. Oficialmente, reorganización de personal. Extraoficialmente, nadie volvió a verlo en círculos científicos. Demasiada coincidencia para quienes han observado patrones que se repiten. También se han producido filtraciones de correos electrónicos internos, pocas, pero suficientes para levantar sospechas. Frases como limitar la exposición pública o revisar la narrativa de la divulgación aparecen con una frecuencia desconcertante. Lenguaje burocrático, de esos que se usan para ocultar la incomodidad. Y entre líneas, se percibe la tensión de quien ha descubierto algo que sobrepasa los límites de lo que estamos dispuestos a aceptar. Pienso en esos nombres de vez en cuando. Científicos brillantes que lo dieron todo por la curiosidad humana y que al acercarse demasiado a la verdad fueron borrados de la historia que ayudaron a escribir. Quizá no por miedo, sino por obediencia. Porque a veces, el mayor precio del descubrimiento no es el peligro, sino el silencio impuesto a quienes se atrevieron a buscar durante demasiado tiempo. A pesar de las negativas, existe un lugar que no aparece en ningún mapa oficial, ni en registros públicos, ni en imágenes satelitales. Un rincón perdido en el desierto de Nevada, rodeado de protocolos de seguridad que harían palidecer de envidia al Área 51. Ahí, dicen, yace Complejo Atlas, un centro de investigación privado financiado por un consorcio de empresas aeroespaciales, sin logotipo ni nombre en las paredes. Solo un símbolo geométrico grabado en la puerta, 3 círculos entrelazados. Y según los rumores, lo que allí se estudia proviene de Marte. Las primeras menciones de Atlas aparecieron en informes financieros, disfrazadas de proyectos de análisis atmosférico. Pero un ex empleado, que accedió a hablar conmigo bajo condición de anonimato, fue tajante. No estudian el aire, estudian lo que el aire trajo de vuelta. Se refería a microfragmentos, partículas metálicas recogidas por las ondas marcianas y traídas de vuelta en cápsulas. El material, al exponerse a la presión terrestre, habría reaccionado de forma inesperada. Pulsaba, emitía su propio calor, como si tuviera memoria. Existen registros que indican que el complejo cuenta con una sala subterránea climatizada donde estas muestras se mantienen bajo observación continua. El problema radica en que los sensores registran cambios espontáneos en los patrones de partículas, incluso sin estímulos externos. En otras palabras, algo en ellas cambia por sí solo. Y lo más desconcertante es que estos cambios siguen un ritmo, el mismo ritmo detectado en los sonidos subterráneos de Marte. Intenté confirmar la existencia del complejo Atlas con contactos relacionados con programas aeroespaciales. La mayoría lo negó. Uno de ellos, sin embargo, dudó. Solo dijo, no es un laboratorio, es un refugio. Cuando le pedí que me explicara, colgó. Horas después, la línea ya no existía. Número desactivado. Silencio. Desde entonces, el nombre Atlas suele aparecer de forma sospechosa en los contratos gubernamentales, códigos genéricos, proyectos de control ambiental y bioestabilidad.
Pero quienes leen entre líneas se dan cuenta de que no se trata del medio ambiente, sino de contención. Porque quizá lo que trajimos de Marte no sea solo una muestra, sino algo que intenta volver a casa. Siempre imaginé que al llegar al punto de no retorno habría claridad, un momento de revelación, un instante en que todo cobraría sentido. Pero la verdad rara vez se revela así. La verdad llega lentamente, disfrazada de ruido, de fallo, de coincidencia. Y eso es precisamente lo que ocurrió en la última emisión de Perseveranza. Un flujo de datos corrupto, aparentemente inútil, ocultaba algo inesperado. Entre el ruido digital había un patrón, un código binario repetido 8 veces. Al decodificarlo, formaba una secuencia simple. 01001101, 01001110, 01001101. Mamá. El equipo técnico pensó que se trataba de un error, una interferencia de algún software de compresión. Pero alguien, un analista de datos, cansado de escuchar explicaciones simplistas, decidió convertir el patrón a texto. Y esto fue lo que surgió. Mamá. 3 letras, demasiado cortas para ser accidentales, demasiado simbólicas para que sean fruto de la coincidencia. Madre de Marte, sugirió alguien en broma. Pero nadie rió, porque segundos antes de que se perdiera la señal, el rover captó una última imagen. Un horizonte distorsionado por una tormenta, y al fondo, una silueta, vertical, inconfundible. Los análisis preliminares revelaron inconsistencias en la lectura de profundidad. El sistema indicó que la figura se encontraba a menos de 10 metros de la lente. Esto significaba solo una cosa. No se trataba de una formación rocosa distante. Era otra cosa, pero de pie, observando. La imagen nunca se publicó. Solo se filtró una pequeña parte, suficiente para generar teorías y destruir reputaciones. Pero quienes vieron la original afirman que había contornos simétricos, articulaciones, tal vez incluso movimiento. Unos días después, el servidor que almacenaba los archivos se reinició debido a una falla crítica. Sin copia de seguridad, sin registros. El tipo de falla que solo ocurre cuando alguien pulsa el botón correcto. Pero antes de que todo se borrara, una última transmisión resonó en el canal de baja frecuencia. Un simple ruido, repetido 7 veces. Al acelerarse, el sonido se asemejaba a una palabra alargada, imposible de confundir. Para regresar. Desde entonces, nada se ha confirmado oficialmente. Las agencias siguen negándolo, los datos siguen desapareciendo y el silencio vuelve a reinar. Pero a veces, por la noche, cuando escucho viejas grabaciones del planeta rojo, juraría que oigo ese eco lejano, como si Marte intentara recordarnos algo que no deberíamos haber olvidado. Quizá no fuimos los primeros en llegar allí. Al final, todas las pruebas, el sonido, las sombras, los códigos, las imágenes borradas, apuntan en la misma dirección. Marte nunca fue solo un destino, siempre fue un espejo. Y lo que vemos reflejado allí dice mucho más sobre lo que ocultamos en nuestro interior. No se trata